175 días de administración, 164 de la sesión legislativa. Ayer culminó el último día para lo que es la aprobación de medidas y vamos a hacer un poquito de resumen de qué se quedó en el tintero y también lo que se aprobó, porque ayer nos informa Tomás Rivera Chats acerca de los logros de esta Asamblea Legislativa en esta primera sesión ordinaria. Con nosotros a las 6:30 el senador Ángel Toledo, luego estará a las 7 de la mañana la directora de Homeland Security, Rebeca González, y en tercer turno tendremos al amigo Iván Báez, principal oficial de Genera PR, que hay mucho de qué hablar hoy de la cosa eléctrica, así que lo compartiremos con ustedes y compartiré también una información en mis últimos minutos de reflexión que no se la puede perder. Si hay un programa que usted tiene que grabar, verlo un par de veces, es este del día de hoy porque les va a interesar mucho lo que compartiré con ustedes. Y dando paso al orden de los asuntos, como de costumbre, como anticipáramos con ustedes desde principios de esta semana, ya hoy es jueves, me olvidó decir esa parte que es importante, hoy es jueves 26 de junio del año 2025. Desde el lunes les vengo diciendo que el retraso en la confirmación de la Cámara de Representantes para con la nominación de Rosachely Rivera Santana a la Secretaría de Estado obedece a que aparentemente Rosachely interesa permanecer en la alcaldía y también llevar a cabo lo que es la Secretaría de Estado y la alcaldía de Gurabo. Al menos temporariamente, hay que decirlo, ¿verdad? En justicia, porque ella entiende que para una ayer lo admite, para una transición ordenada requeriría el hecho de que esté por lo menos un ratito más allí en la alcaldía y también poder entrar a la Secretaría de Estado conforme la nominación de la gobernadora Jennifer González. El problema es que la sesión se acaba y entonces ya hubo la confirmación en Senado, queda pendiente la de la Cámara. Se envió a hacer un análisis que no es nuevo y se contemplaba en un momento hacerlo también para Ramón Luis Rivera, hijo, alcalde de Bayamón, y hacer la nominación antes de que se nominara a Rosachely Rivera Santana. En ese análisis y esa opinión legal que entiendo que debería hacerse en Fortaleza o quizás en el Departamento de Justicia, pudiera ser en ambos cuerpos o en alguno de ellos, hay un pequeño obstáculo que lo he venido compartiendo con ustedes y tiene que ver con que un funcionario público no puede ocupar o desempeñarse en puestos en dos, ni recibir emolumentos tampoco, ni recibir compensación de dos ramas del gobierno distintas. Y siendo alcaldesa, que le responde y es una criatura de la Asamblea Legislativa, y siendo secretaria de Estado, que le responde al Poder Ejecutivo, ahí entraría el pequeño obstáculo contra la Constitución de Puerto Rico y cuidado con la de los Estados Unidos. Y pudiera impugnarse este rol dual, que es común en esta administración y en otras también, donde hay funcionarios que ocupan más de una función o de un puesto. Dicho esto, mañana, viernes, se espera haya la vista de confirmación en la Cámara ante la Comisión de Gobierno, porque de nuevo se acaba el tiempo. Para los nombramientos hay hasta el día 30, que es el lunes. Y se espera que mañana ocurra la vista de confirmación y entonces el sábado, en la sesión del sábado, donde ya se están trabajando lo que son los comités de conferencia, que son, ¿verdad? Se provoca el que haya esos comités para tener una versión final de las legislaciones que habrán de aprobarse el lunes en sesión y enviarse a la Fortaleza, además de las que ya se han enviado. Pues evidentemente se presentaría entonces, o habría que presentarse se baja a votación esa confirmación. Pudiera pasar otra cosa. La gobernadora pudiera retirar el nombramiento si es que insisten en trabajar este asunto y volver a presentar el nombramiento de nuevo, ¿verdad? En una nueva ronda el martes.
y se hace un nombramiento en receso y pudiera entonces la secretaria entrar directamente a la Secretaría de Estado, cosa que no ha podido hacer ahora porque el nombramiento de Rosacheli Rivera Santana se da mientras la sesión está vigente. Siendo un nombramiento en receso, le permite al funcionario entrar a desempeñarse en el cargo mientras los legisladores están en sesión. No. Pudiera utilizarse esa estrategia que daría paso a su vez a que pudiera hacerse y le da tiempo de hacer esa transición ordenada. No obstante, si ocurriera de esa manera, se pudiera impugnar a través de la cláusula constitucional que les digo, que está ocurriendo en la práctica esta situación. Y entonces tener que ir a tribunales y todo lo demás. No sé si eso vaya a pasar, pero pudiera ser una alternativa ya que se está terminando el tiempo. Ayer la gobernadora también firma la resolución de presupuesto. Y esto casi es histórico, no solamente por lo que sale en el artículo de prensa escrita en los diferentes periódicos hoy, de 4 páginas, donde la gobernadora va iniciativa por iniciativa casi y programa por programa de cómo distribuyó ese presupuesto para darle una explicación. Yo no sé si alguien va a leer eso y se lo va a echar al cuerpo. No obstante, no hay mucho nuevo de lo que anunció en el mensaje de estado de situación y lo que se ha anunciado en todos estos últimos días conforme se ha distribuido las partidas en ese presupuesto. Y esto es importante porque la gobernadora parece alinearse con la postura reciente de Tomás Rivera Chats de decir, este presupuesto es el primero balanceado en ruta a salir de la Junta y que se vayan para su casa. Pero, a contrario censo, acogieron todas las recomendaciones y exhortaciones amistosas que la Junta les puso ahí, hasta el último día casi, que a mi juicio es lo que dispara la ira del presidente del Senado presentando la resolución esa que se presentó de rechazo y censura a la permanencia de la Junta. Pero ciertamente vinieron con unas movidas de último minuto que no necesariamente dejaron contentos a los presidentes de los cuerpos, a los presidentes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambos cuerpos y mucho menos a la gobernadora. Pero de que se acogieron todas las recomendaciones, sugerencias o imposiciones de la Junta, así fue que pasó. Pero antes del día 25 o el mismo día 25, que era el último día de aprobación de medidas, no se postergó la discusión del presupuesto del país. Ya hay una denuncia a que dentro de los 24 y no los 35 millones que se dispusieron para el rescate financiero de los municipios, pasaron 2 cosas. Nos lo dicen un cúmulo de alcaldes populares. Al municipio de PNP les dieron más y a mí me dieron menos. Y se le dio dinero también a municipios que no tenían ningún riesgo. ¿Por qué no me dieron más a mí? Y esta denuncia es válida, pero al final del día, ahí está la gobernadora, ahí están los presidentes de los cuerpos, y esa distribución pudiera denunciarse de que se hizo política partidistamente, pero al final del día es una prerrogativa del gobernante de turno. Que eso vaya a tener un efecto político, porque en esos municipios donde los alcaldes son populares, viven PNPs también. Ha pasado. Y ha pasado que se ha llevado enredado a los alcaldes e inclusive a los representantes de distrito. Así que cuidado con eso. Si esa violación es debidamente flagrante, como lo denuncia ayer un cúmulo de alcaldes populares, esto pudiera tener repercusiones en la gobernadora y en los representantes nuevos y los existentes. Pero veremos a ver, porque la realidad es que la Junta tuvo mucho que decir también en esa distribución, compañeros. Y al final del día, ¿a dónde van a quejarse ahora esos alcaldes del Partido Popular? Van a ir a la Junta a decirle, mira, cómo me menospreciaron o cómo no me trataron igual que a otros municipios y yo lo necesito más. Y ahí el niño símbolo es el alcalde de Comerío, que sabemos que uno enfrenta unos problemas grandísimos. Y de nuevo, el cuento, esto va a colapsar, la cosa se va a robar, tú sabes. Veremos a ver por dónde aterriza esta nave, si finalmente causa algún daño grave e irreparable sobre algunos de los alcaldes que están denunciando estas políticas y cómo al final del día van a poder justificar que se le desembolse esas partidas de servicios esenciales que están en el presupuesto, pero están marcadas allí con una X de que me tienes que probar de que ese dinero no va a ser para contratación, no va a ser para viajes, no va a ser para jauja.
Tiene que ser para el pago de amas de llave, para el recogido de basura, para el pago de los guardias municipales. Y entonces ahí veremos a ver si los alcaldes se ponen para su número, pueden justificar eso y pueden entregar los estados auditados, que hay algunos que desde el 2021, y estamos en junio, terminando junio del 2025, todavía no entregan esa auditoría. Es que eso es costoso y hay que contratar. Mire, la transparencia para sus propios ciudadanos en sus municipios, que sepan por dónde va la bola. Eso, ¿verdad? Yo creo que nadie se pudiera oponer a eso. Y antes que contratar orquestas para las fiestas patronales o para las tomas de posesión, los fuegos artificiales, el festival del Chivo Loco o de lo que sea de la Tortuga Ninja, tienen que ofrecer una transparencia, porque si no, la Contralora va a estar ahí detrás y les va a llevar a cabo los informes y después los investiga el FEI. Ese es el cuento, y no el cuento, es la historia. Ahí está plasmada. Entonces, si usted dice, me han dado más responsabilidades del Estado a nivel central a los municipios sin darme los chavos para eso. Sí, pero esa te la compro. Y es injusto, definitivamente. Pero también estás pidiendo muchas veces que te cedan los balnearios, los parques y las otras instalaciones que maneja el Estado y las escuelas. Lo denuncié aquí en campaña, que habían alcaldes que sabían que estaban con unas finanzas deficitarias, pero querían más responsabilidad, sabiendo que no le iban a transferir el dinero. Y venían aquí y decían, no, pero es que el Estado o el Departamento de Educación o el Departamento de Recreación y Deportes o quien sea que me traspase la cosa, recursos naturales, me tiene que pasar los chavos. También sabían que eso no iba a pasar. Y no ha pasado. No ha pasado ni tan siquiera con la obligación para satisfacer las pensiones que se están pagando ya y las que están por venir. Entonces, teniendo eso como marco de referencia, tú quieres más responsabilidad del Estado sabiendo que no te van a dar los chavos. Y quizás también por eso es que estamos aquí. Pero, evidentemente, es la primera línea de defensa para cualquier persona en cualquier municipio. Porque quizás en los municipios grandes no tanto, pero en los municipios más pequeños todo el mundo sabe dónde vive el alcalde, a qué iglesia va, en qué barbería se recorta, dónde almuerza, dónde cena, a dónde estudia su familia, conoce a algún primo, a la esposa, y hay esa cercanía. Y un poco eso se viene a suplir también con el legislador de distrito, sea senador o sea de representante. Y esa es la idea, de que esa sea la rama más representativa y que el ciudadano, cuando confronte cualquier situación, pueda accesar a su alcalde o a su representante de distrito. A veces, ¿verdad? Competiciones un poco, pero vamos a dejarlo ahí. Como les decía al principio, Tomás Rivera Chats ayer presenta una gráfica en sus redes sociales muy interesante y es una comparativa de las primeras sesiones de los últimos 3 cuatrenios. Entiéndase, el 2017 cuando gana Ricardo Rosselló, en 2020 cuando prevalece Pedro Pierluisi y ahora en 2025 con Jennifer González. Y las diferentes asambleas legislativas en esos 3 momentos históricos, culminando la primera sesión. Y tira un tally, ¿verdad? Una estadística de cuántas medidas se aprobaron, resoluciones y proyectos. Y dice que para el 2017 se aprobaron en un cúmulo entre todos de 292 medidas. Con la entrada de Ricardo Rosselló, porque Ricky venía con un plan, venía con su rol definido, ¿verdad? Y traía unas políticas públicas que estaban en legislación listas el mismo día que se cursaron, ¿verdad? O que comenzó más bien desde la madrugada cuando juramentó. En este año, en el 2020 fueron 205. Ese fue Pedro Pierluisi con la Asamblea Legislativa que no era de su mismo partido. Y en esta, que el Partido Nuevo Progresista barrió, hay 314 medidas aprobadas. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál quizás sea la contundencia de esos proyectos? Podemos estar discutiendo eso por 3 o 4 días. No obstante, hay más. Entonces, todas esas piezas de ordinario se llevan a una discusión, se llevan a vistas públicas, hay todo un trámite envuelto. Entonces, definitivamente, si comparamos las primeras sesiones de los últimos 3 cuatrenios, en estas se aprobaron más. Eran cosas tan complejas como las de otros y los cambios en ley, en Estado de Derecho, como en otros
primeras sesiones de principios de administraciones? No lo sé, porque eso la gráfica no lo dice. Ciertamente hay unas cosas que se aprobaron de la política pública que venía de Jennifer González, otras a instancias de la legislatura y de los presidentes de los cuerpos, y hay otras que se quedaron pendientes. Y entre esas se quedó pendiente el facultar al SAR de la energía mediante legislación, que en un momento dado, aquí Josué Colón me dijo, no, eso por ley no va a ir, no lo vamos a empujar. Eso a través de la orden ejecutiva de la gobernadora, porque yo estoy revestido de una autoridad, me dijo Josué Colón aquí, por ser el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Y con eso es suficiente para hacer lo que yo necesito hacer. Yo no necesito que el SAR de la energía se convierta en un cargo por ley. Y ahí dejamos esa discusión, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Y evidentemente este proyecto que comprendía el convertir mediante legislación el puesto del SAR de la energía en uno, ¿verdad? Como tipo de gabinete, y crear otra agencia, no trascendió y no se aprobó, ¿verdad? Se quedó pendiente. Otra cosa que alegadamente se queda pendiente, nos dijo ayer el profesor Jorge Colbert, es la reforma contributiva, que ya la gobernadora también había dicho, wait, esto lo vamos a presentar porque hay unos comités trabajando. Y sí, se adelantaron unos lineamientos que tienen que ver con la congelación del impuesto al inventario, que voy a hablar de eso ya mismo, y otras cosas que pudieran adelantarse porque son necesarias, pero todo lo que tiene que ver con reforma contributiva per se, si se bajan las tasas contributivas, cómo va a hacer ciertas cosas con los incentivos y todo lo demás, lo vamos a trabajar en la segunda sesión que comienza en agosto y termina en noviembre. Eso lo había dicho la gobernadora, así que esa no es sorpresa. Lo que sí se quedó y que ha estado en el calentón reciente es la transferencia del Instituto de Cultura al Departamento de Desarrollo Económico, como lo propuso el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y esa se quedó, esa no pasó la aprobación de los dos cuerpos. Se aprobó en el Senado, pero en la Cámara se aguantó y ayer no se aprobó. O sea que el trámite tendrá que seguir en agosto cuando vuelva la legislatura a sesionar. El SAR de la energía ha propuesto un nuevo gasoducto y esto trae a la atención unas viejas controversias y unas oposiciones manifiestas porque nadie quiere que el tubo pase por su casa. A mí no me gustaría tener ese tubo ahí feo y que en cualquier momento se rompe y explota. Eso dicen, ¿verdad? Hay unas salvaguardas que eso no pasa. Hay otros países y otras jurisdicciones en Estados Unidos que hay gasoductos, hay la cosa de quemar la basura, hay energía nuclear. Es que eso estaba ahí cuando yo compré la casa, así que sé a qué me atengo. Quizás. Y ahora que ya yo tengo mi casa aquí, entonces me quieren poner el tubo. Y ahí la cosa cambia, como dicen en el campo, ¿verdad? Pero hay una situación que no es un gasoducto. Nos dice Josué Colón que serían varios tramos de tubos para diferentes instalaciones. Así que no es solo uno, como proponía en su momento Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño. Aquí habrían varios porque habría que llegar a las diferentes centrales, la de Aguadilla, la del norte, la del sur, todo lo que hay, para gasificarlo. Pero nos dice un poco más, y esto fue un almuerzo entre el Centro Unido de Detallistas, que se habló también de los impuestos del inventario, voy para allá ahora. Dice que el asunto de tener los camiones en la calle constituye un riesgo de seguridad peor, porque ante esos camiones, y a pesar de que el gas está líquido en ese camión, toma más tiempo también sacarlo del barco, meterlo al camión y del camión a la planta y la planta entonces al motor, a la turbina. Que sería mejor que el barco descargue directo al tubo y por el tubo llegue a la planta y de ahí a la máquina. Eso dice Josué Colón. Cuidado, porque una de las cosas que sí ocurrió y particularmente en ese cuatrenio del 2009 fue la especulación de los terrenos por donde supuestamente iba a pasar ese gasoducto. Y hubo gente que arrancó a comprar terreno como carne a bomba para después vendérselos al gobierno y el gobierno se los compró por millones de dólares. Eso pasó en el cuatrenio del 2009 al 2011. Y ahí está el récord. Y después no terminó haciéndose nada. Se tiró inclusive tramo de tubería. Y no se masificó, ¿verdad? Eso. Ya desde ese entonces estábamos hablando de los gasoductos, el del norte y el del sur, y evidentemente quedó en nada por las protestas también que hubo. Pero
Aquí se requeriría una permisología que por lo menos ese paso parece estar adelantado con las políticas recientes de Donald Trump, que dice, ¿verdad? Drill baby drill y vamos para el combustible fósil y eso de lo ambiental para allá mismo, para el sirete, vamos a propender a eso. Esa pudiera ser la política. Eso no necesariamente va a aplacar las protestas. Y miren, esto de la congelación, el proyecto de congelación del impuesto al inventario, es importante y yo he participado directamente en mi rol profesional en la confección de esta propuesta que no es nueva, viene de 2 cuatrenios atrás y nunca se había considerado. Y la gobernadora, dentro de su política, de su política pública, decidió adelantar esta fase de la reforma contributiva, porque esto iba a venir como un paquete de medidas conjuntas para hacer más ágil todo lo que es lo que los contribuyentes hacen. No me voy a extender en eso para explicar esto bien. ¿Qué hace esto? Le dice a un comerciante X, mira, en los últimos 3 años tú has pagado esto y lo otro. Y voy a entrar más en detalle porque aquí está el presidente de la Comisión de Gobierno, que también participa de la comisión que vio esto en el Senado, y yo estuve en esa vista pública allí. Y lo que nos dijo Migdalia Padilla en la vista pública, esto parece que no va a volar, porque número 1, va a costar hacer todos esos reglamentos, no va a ser inmediato esa implementación, y peor de que eso, es selectivo, es opcional para los comerciantes. La realidad es que lo que tenemos ahora dentro de ese impuesto al inventario tan criticado y no querido por los mismos comerciantes, es un sistema de honor, si no lo sabe. Se hace una planilla cada 3 meses y ese comerciante le paga un impuesto al gobierno por los muebles, por las computadoras, hasta por los cuadros que tiene en la oficina. Tiene que pagar todos los trimestres por eso. Además de lo que tiene almacenado allá. Oiga, y almacenar una lata de salchicha o de habichuela, un paquete de arroz, no es lo mismo que quizás almacenar un carro. Y le digo que es un sistema de honor porque eso hace así para el viento. Déjame ver. Ahí hay 7 latas, pero yo voy a poner 3. Eso pasa. Hay una multinacional que tiene todo escaneado y quizás no tenga ese break. Pero no todos los comerciantes pagan lo que tienen que pagar. Ahí se las dejo y sé de lo que estoy hablando. No obstante, se trae la situación de que hay un impuesto nuevo porque se va a cobrar al momento de la venta. Mire, eso es lo mejor que pudiera pasar. Si se va a pagar una cantidad, el cobrarla al principio, cuando ese comerciante no haya vendido todavía ese paquete de arroz o esa lata de salchicha, encarece toda la cadena. Porque como yo lo tuve que afrontar antes de venderlo, yo tengo que sacar dinero de una línea de crédito o de un préstamo o de mis ganancias. Y yo voy a asegurarme de que voy a tener ganancias por haber adelantado ese dinero también. Eso no se lo van a decir. Cuando vino el IBU y cambiamos del sistema de arbitrio al IBU, los precios no bajaron nada. Lo que hicimos fue pagar algo adicional, concedido, estipulado. Pero aquí, lo mejor que pudiera pasar es que usted vea exactamente cuánto es esa cantidad al momento de usted comprar. Que vaya a bajar el producto porque ya ese comerciante no tiene que afrontar ese costo inicial sin haber vendido el producto, porque si lo dejas en la góndola y no es un producto que perece y lo tienes el año siguiente, tienes que pagar por él de nuevo. Eso no se lo dicen y también tiene un costo en lo que se ofrece. ¿Qué busca este proyecto realmente? Que el comerciante pague una cantidad de lo que usualmente paga y traiga más producto libre de ese impuesto. Eso no necesariamente pasa por la circunstancia que hay de los aranceles y otras cosas. En este año particularmente, los comerciantes no necesariamente van a traer más producto. Así que cuidado ahí. Y además de que como es opcional, si no le conviene, pues me salgo de esa ecuación. No le garantizo nada al municipio, no le garantizo nada al CRIM, no me libera tampoco mis gastos porque voy a seguir en la misma ecuación. Así que cuidado ahí porque hay mucho que discutir. Cuando regresemos, ya aquí el presidente de la Comisión de Gobierno, el senador Ángel Toledo López, con nosotros del Senado, a ver qué nos dice del cierre de esta sesión, cómo le fue como rookie en la legislatura. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y en la mañana de hoy está con nosotros el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico. De gobierno. Y yo dije Hacienda, ay Virgen, es que tengo eso pegado en ayer estábamos por allí. Mira, presidente de la Comisión de Gobierno, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos está viendo y escuchando en la mañana de hoy. Te agradezco mucho. The Weather, se oye la voz ahí, número 45. Tengo esa voz de joven de 15 años. Ese es otro de los saldos de la primera sesión. Pues mira, sí, yo creo que es el saldo del polvo del Sahara que con estas carreras que uno está dando y para mantenerse en... Realmente es para despejarse. Estas carreritas a través de la semana en Viejo San Juan me despejan la mente, pero pues cuando hay alta densidad del polvo del Sahara, pues ya tú sabes que te afectan. Así que este fin de semana pasado estuve en esa... Díselo a Ana Serrano que anda con una mascarilla puesta hace como 3 semanas. Digo, ¿Sí? no la misma, ya la cambia, pero Ya. mi mamá. Ya. Para los asmáticos es complicado. Es complicado, es complicado. Mira, antes de pasar a asuntos específicos, quería recabar, tú eres legislador rookie, a pesar de que, ¿verdad?, conoces muy bien la política, te has desempeñado en diferentes roles en el gobierno y en las agencias, también en el profesorado, ¿verdad?, en la academia. ¿Cómo describirías esta primera participación y esta experiencia en la Asamblea Pues Legislativa? mira, Eddie, me gusta mucho que me hagas la pregunta y que me des la oportunidad de hablar sobre eso, porque la realidad es que a pesar del conocimiento, a pesar de digamos, la preparación académica, uno nunca está preparado para algo tan nuevo y tan distinto como esto. Ajá. Yo estudié política, tú sabes. Mi bachillerato, maestría y doctorado son en ciencia política. Y la realidad es que lo que uno enseña en el salón de clases se ajusta mucho a, digamos, a lo típico, a lo ordinario. Esto es lo que pasa un poco para que el estudiante tenga este conocimiento de cómo operan las cosas, Sí. cómo funcionan. Pero cuando vas al mundo de la realidad, que para mí es la primera vez, tú empiezas a mirar a tu alrededor y tú dices, a la verdad que esto es bien distinto. Sí. Es bien diferente. Me ha gustado mucho estar ahí porque en el salón de clases, cuando me tocaba dar clases, por ejemplo, qué sé yo, de procedimiento penal o algo así, pues como uno ha estado en el tribunal, dar una clase de procedimiento penal, de derecho penal, se hace entretenido, por decir, Okay. porque traes contigo la experiencia del De lo que has tribunal vivido. al salón de clases. No siempre los profesores son así, pero te la compro. Bueno, pero en mi caso sí. Vamos, Sí. yo estoy hablando Tú de mí. tenías Tú me tenías la preguntaste. experiencia. No, pero es que hay muchas veces que tú dices, mano, este tipo en algún momento nos está enseñando sobre el proceso de vender acciones, por ejemplo. De acuerdo. Y a lo mejor nunca ha Nunca trabajado vendió en eso, una. exacto. De acuerdo. Conoce lo que dice el libro. Pues, En tu caso, tú conocías lo que dice el libro y en la práctica lo viviste. lo había vivido. Pero hablando de política, cuando me tocaba enseñar una clase de sistema político de Puerto Rico, sistema político americano, particularmente esa parte digamos, de la rama legislativa y cómo un proyecto de ley se convierte en ley y todo lo demás, pues siempre tú explicas el trencito y es un trencito, pero claro, lo que nunca te decían es que el trencito es el tren ordinario, Claro. no es el tren de cada posibilidad que puede ocurrir. Sí. Y cuando tú empiezas a vivir las 1000 posibilidades, tú empiezas a darte cuenta de que esto es bien, bien diferente. Hay una entrevista de Gerald Ford, el presidente Gerald Ford, que había sido antes, yo creo que él fue representante y fue senador, las dos. Y él dice, mano, yo abordaba los asuntos de día a día y decía, ¿qué caramba está pensando ese presidente en hacer eso? Y después, cuando ya fue presidente, dice, ¿pero qué estaba pensando ese senador o ese representante cuando dijo o hizo eso, verdad? Estando en las agencias y ahora estando acá en la planificación, porque hay mucho legislador también que piensa que tiene la mejor iniciativa, pero en la práctica se cuelga. Claro. Entonces, tú teniendo esa experiencia en las agencias y ahora viendo la legislación, porque lo que está escrito no necesariamente va a funcionar como el legislador lo piensa, Claro. o a veces el gobernador o gobernadora también. De acuerdo. Entonces, ¿cómo has visto esa dicotomía en los diferentes cambios en la estructura de gobierno, que es la comisión que dirige y como habíamos dicho anteriormente, la mayoría del cambio de legislación pasa por ahí? Pues mira, qué bueno que me preguntas eso también, porque ayer precisamente se dio una conversación con un compañero senador relacionada con un proyecto que él había presentado, que naturalmente pues me toca votar sobre ese proyecto, Ya. pues yo lo leo, y el contenido del proyecto era muy bueno. Lo que pasa es que yo decía, a rayo, es que ¿cómo uno le explica a un compañero en la práctica, en esa agencia, esto
no es así como está escrito, ¿ves? Y la ventaja, o por lo menos la bendición fue que el compañero fue, además de muy atento, muy humilde, y me dice, vamos a sentarnos, vamos a enmendarlo de tal manera que lo que se va a hacer allí sea lo que diga aquí. Y yo dije, pues vale, vamos a sentarnos. Y en cuestión de nada, le fui explicando por qué esto, como estaba escrito de esta forma, tiene la intención de lo que tú quieres lograr, pero no es la manera en la que opera Claro, allá adentro. claro. Y O tenemos... que choque con otra ley también, que O eso pasa choca con muchísimo. otra ley, exactamente. Así que en el caso mío, pues ha sido una bendición estar en el Departamento de Educación, no solamente conocer la agencia del departamento, sino desde el departamento conocer la operación de otras agencias. Porque así, claro, y esto no quiere decir que, ¿Tú piensas que eso hay que romperlo y hacerlo de nuevo? By the way, nunca te había preguntado eso. el departamento, Ujú. Edith, porque tú me haces una pregunta como esa a las 6:35 de la mañana el día de hoy. O sea, Porque estamos a tiempo, si se va a hacer. mira, el Departamento de Educación, sí, claro, vamos a partir. Ya, no te la quería poner tan difícil, No, pero mano. es una pregunta buenísima, es una pregunta buenísima. Lo que pasa es que la respuesta de sí hay que cualificarla, porque la estructura nueva que tú diseñes Ujú. va a responder a unas visiones. Sí. No hay una manera buena, entre comillas, de construir al Departamento de Ujú. Educación. El Departamento de Educación, según unas necesidades, según unas realidades, se tiene que construir, pero también, mira la parte interesante, se tiene que construir de una forma que sea flexible suficiente como para que se ajuste al cambio que va a venir. Porque Porque, le aplicaría a todas las agencias, no al bueno, Departamento claro, de por eso Educación es que te pregunto, por eso es que te digo, la pregunta que me estás haciendo no es, Sí. no es cáscara de coco, ¿ves? Claro, claro. Lo Lo que pasa es que maneja el mayor presupuesto de todas las agencias y la mayor complejidad también, la aplicación de estatutos federales como lo es el Departamento de la Familia. Claro. Y el Departamento de la Familia en un momento dado decidieron romperlo en 5 cantos. Claro. Eso no ha pasado en educación, a pesar No de ha que tiene pasado. una secretaría de auxiliares y Sí. unas cosas como la educación especial y demás. Claro, lo que ocurre es, por ejemplo, mira, este tema de la descentralización es un paradigma. Y cuando Ok. digo un paradigma es una filosofía Ya. de cómo puede operar una administración. No todo el mundo se adhiere a esa filosofía o a esa visión de mundo. Okay. Los que creemos en descentralizar, creemos en eso, pero también entre los que creemos en descentralizar hay gradaciones distintas. Ya. Hay unos que creen una descentralización total, como Sí. Trump. Trump dice, descentraliza, mándalo a los estados, olvídate de lo demás, disuelve el Departamento de Y que Educación le Federal. lleguen más recursos al... De acuerdo. Hay otros Al que estudiante. estamos en un punto medio que entendemos que una estructura central es necesaria para establecer, digamos, uniforme. exactamente, Ujú. unas premisas uniformes para todas las, digamos, unidades, pero hay que Y llevar, que la clase de salud que se dé en Las Marías o en Maricao sea la misma que se da en San Juan o en Guaynabo. pudiera serlo, como pudiera ser, digamos, una clase que tú tengas unas variantes conforme a la región en la que se dé, Ya. ¿ok? Para que se ajuste a unas realidades, que no ocurre necesariamente. Por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma, la matemática es un lenguaje, ¿no? Y tú podrías decir, pues matemática lo vamos a enseñar idénticamente igual a través de todo Puerto Rico. No funciona. Exactamente, ¿ves? Porque quizás en esa región oeste, donde está toda la cosa tecnológica, allí tú tienes que darle un applied mathematics con cosas de, qué sé yo, de algoritmos y Tú me otras estás entendiendo perfectamente bien. cuestiones que se utilizan en la Sí. industria aeroespacial, Sí. por decir alguna. Sí, me estás entendiendo perfectamente Sí. bien. Y es la postura de muchos de los que decimos, ok, si va a haber una descentralización, tiene que ser una descentralización que le deje a esa unidad regional, como le quieras llamar, una libertad que le permita implementar el currículo. El currículo sí es uniforme. Sí. Un poco qué es lo que se espera que el niño o la niña dominen para este grado. Vale, eso es uniforme. Pero el cómo se implementa, el cómo yo lo ajusto, pues debería ser más ajustado a una realidad. Pero esa es mi visión. Hay otras distintas también. O sea que No, y en lo que ajusta y ajusta, se puede ir a ajuste. La sí, cosa. bueno, ese es el problema. Porque todo el mundo va a querer jalar por su lado y pues eso puede ser difícil. Claro. Mira, discutí ayer fuera de micrófono contigo, ¿verdad? Sin violentar confidencias, el asunto de participar de 2 ramas de gobierno al mismo tiempo. Si Claro. eso se puede o no, yo entiendo que hay una prohibición constitucional de recibir inclusive compensación, pero quiero que ampliemos sobre eso y en el caso de Rosacheli Rivera Santana, y cuál precedente pudiera haber aquí o cuál estrategia pudiera haber, porque lo que nos quedan son horas.
Claro. para el cierre de la sesión como tal el día 30, lo que queda pendiente, y parece que esta es la sesión más productiva, dice Tomás Rivera Chats. No, él no lo dice, lo dice la 314, evidencia. 205 y 292. Lo dice el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, porque la evidencia lo sustenta. Vamos a Aquí ver. nosotros no hablamos sin evidencia. Claro, no, definitivo. Ese es el tali, esa es la cuantía. Claro. ¿Qué hay en esa mochila? Es Bueno, otra cosa. pero la viste desglosada, ¿no? Perfectamente. Ah, bueno. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Continúo dialogando con el senador Ángel Toledo López, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico. Senador, hablábamos ayer acerca de esta admisión ya de parte de la alcaldesa de Gurabo, que interesa, por lo menos temporalmente, ostentando ambos cuerpos y ambos cargos, y se ha pedido una opinión legal que había dicho aquí y compartido desde el lunes, que no es nueva, y en un momento se contempló hacer esto con Ramón Luis Rivera, hijo. Los municipios son una criatura o una extensión, un brazo de la legislatura, así se conceptualiza, que es el poder legislativo. Claro. Hay otra cosa que es el poder ejecutivo, que lo compone la gobernadora o el gobernador y sus agencias. La Secretaría de Estado estaría dentro de ese poder ejecutivo. Eso es así. Por tanto, si ella ocupase los dos roles y recibiera compensación o no al desempeñarse en los dos roles, habría un tilteo en buen español. O sea, el sistema de balance de poderes se inclinaría hacia algún sitio, ¿verdad? Claro. Y favorecería a una de las ramas, quizá, porque es la misma persona actuando en los dos roles. Y eso, hay una prohibición constitucional de Estados Unidos y la de Puerto Rico. ¿Habría manera de darle vuelta a eso? Pues mira, eso es una pregunta bien interesante que también viniste con preguntas muy profundas, Eddie. Eso está bueno. ¿Cómo te tengo acostumbrado? Es una pregunta bien interesante porque vamos a ir a la realidad práctica. Ella puede con eso y con mucho más, by the way. A eso Partimos voy. de esa A eso voy. premisa. El problema Vamos a la es que le realidad permita hacer la ley. práctica. La realidad práctica es que estamos hablando de una mujer que es alcaldesa, que levantó a un municipio de unas situaciones muy complicadas, a quien su pueblo realmente, o sea, estamos hablando de una mujer que ganó unas elecciones con el casi 80% de los Jorge votos. Suárez, que fue senador del Partido Popular, votó por ella, imagínate tú. ¿Sabes? Estamos hablando de eso. Así que esto es De hecho, calibre y medio. Uh-huh. Que Ganó si con ella... el 80 y pico por ciento, casi el 90%. no, Los creo votos, que es una cosa casi así. el 80. Casi el Llegaba 80. al 80. Ok. O sea, acercaba al 80, perdón. Ni la familia del contrincante de ella votó. Es que estaba fuerte. Ajá, O sea, sí. es una alcaldesa de verdad. Ahora, cuando tú ves su nivel de ejecución, su estilo de trabajo, Sí. tú dices, ella puede con todo eso. Ella puede seguir corriendo la alcaldía, seguir corriendo la Secretaría de Estado. Obviamente no es algo que se puede hacer. O sea, yo no puedo tener simultáneamente... No le ves. Bueno, es que una cosa es, y a esto iba, una cosa es temporeramente en lo que promovemos una sana transición. Digo, y lo está haciendo por una cosa de responsabilidad. Claro. No por ganarse más dinero. No. Incluso yo me atrevo a decir que probablemente ni siquiera está pensando en compensación. Claro. Parte de una intención legítima. hay que Legítima decir. de hacer las simplemente cosas bien. hay que hacer las cosas bien, hay que Responsablemente. transicionar responsablemente. Ahora, el término de si tiene la capacidad para manejar temporeramente las dos cosas, yo digo que la tiene. Claro que la tiene. Sí. Ahora, el que pueda hacerlo como cuestión de realidad legal, esa es la parte que ella muy responsablemente pidió una opinión sobre esto. ¿Por qué? Porque para mí sería una cuestión novel, no es algo que recuerdo de ningún momento previo. Lo que la alcaldesa, futura secretaria de Estado, está planteando me parece muy responsable porque está diciendo, pues, yo voy a asumir la Secretaría de Estado, sé las funciones que hay allá, pero yo no puedo soltar la administración del municipio y Así, de un simplemente día para salir otro. corriendo. Ujú. Yo tengo que, por lo menos durante un tiempo pequeño, hacer una transición que sea responsable. Pues mira, a veces eso suena, por lo menos digamos en lo responsable, en el mundo de la realidad, tú dices, contra, eso suena bien.
Si es legal, ya son otros 20 pesos. Pero entonces vuelve a traer la situación de que quizás la gobernadora se apresuró en el nombramiento y debió haberla dejado para el martes, quizás, para el receso. Ya la aprobó el Senado, ya ustedes lo aprobaron. Es la Cámara quien sesiona mañana, ¿verdad? Mañana hay una vista pública. Pero decía yo al principio en mi alocución que quizás pudiera la gobernadora retirar el nombramiento, lo presenta el martes y ahí pudiera ocupar los 2 puestos en la práctica con la cosa de que le impugnen por la disposición constitucional. Pero esta prisa que entonces parece haber de poder confirmarla antes del lunes para que la gobernadora no sufra otro revés en alguno de sus nombramientos, pues me parece que pudiera afectar inclusive esa parte responsable que propone la Lo que pasa, Eddie, es que, y entiendo lo que tú estás planteando, pero esto entonces... Hay una urgencia de tener secretario de Estado. Ahí es a lo que voy. Esto es palo si voy, palo si no boga. A la gobernadora le quieren entrar a palo a como de lugar. Si no nombra un secretario, le quieren esbaratar la cara porque no nombró. Si nombra secretario, fuiste demasiado apresurada. Ya. Por el amor de Cristo, vamos a ser sensatos. Pero ella había dicho que se iba a tomar su tiempo. Pero, claro, pero tomándose su tiempo, le quisieron romper el pescuezo porque se estaba tomando su tiempo. Entonces, el asunto es que cuando se toma su tiempo, hace el nombramiento, que fuiste demasiado apresurada, por el amor de Cristo. Pero es que dijo, voy a tomarme mi tiempo y voy a evaluar los candidatos. Y 3 días después anunció a Rosacheli. Pues, Ahí había dicho que había tomarse su tiempo para la Procuraduría de la Mujer y 3 días después anunció a Astrid. Entonces, tú sabes, ya pues son horas lo que significa tomarse el tiempo. bueno, no son obstante, 3 días, 3 días son muchas horas. No son horas. Está bien, pero no son 5 horas, no, son bueno, varias. Son 72. Son días de horas. Mira, pero al final del día, o sea, lo que te quiero decir es que este tipo de... O sea, si se piensa, nadie la está obligando. I don't think she's going to go anywhere soon. Bueno, no, espérame. Sí, pronto. No es que ella no nadie... está contemplando renunciar. ¿Cuál es la gobernadora? Obviamente no. Pues, ¿para qué? ¿Sabes? Bueno, porque de nuevo, la presión que tú recibes de los palos si boga y palos si no boga, pues es grande. Y aquí no hay manera de tú satisfacer a esa gente. Lo haces a tiempo, es un problema. Lo haces un poco más tarde, es un problema. Te tomas 3 días, es un problema. Te tomaste un día, es un problema. Le dices que es que lo vas a nombrar en receso. Tú lo que quieres es aprovecharte de la disposición constitucional. Y va a pasear el Senado. Pues, ¿sabes? A cantazo limpio la gente no puede que trabajar. haya funcionarios que ocupen doble puesto o triple puesto a veces, ¿te hiere la retina y el tímpano? Pues mira, depende. Eso es una buenísima pregunta. Depende. Porque yo pienso que hay funciones que el tiempo no te da para atender esas, imagínate otras también. Ya. No voy a entrar en detalle. Sí. Simplemente te estoy diciendo que hay funciones que el tiempo Dios. no te da. Ahora, hay otras que realmente tú puedes decir, hay consonancia, hay acercamiento entre unas y otras. Ya. Por ejemplo, qué sé yo puedo tener dentro de una oficina una persona que yo le digo, me vas a ejecutar, según tu descripción de trabajo, esto y esto, porque es parte de lo que, incluso de la reingeniería laboral que se estaba proponiendo dentro de diferentes agencias, pues había que, digamos, unir funciones de 2 puestos para que se pudieran atender. Claro. Y eso era algo posible. Pues claro que yo creo que se puede, pero hay cosas que pudieran herir la retina, como tú muy bien dices. De las últimas 3 principios de administraciones, se hace el tally por Tomás Rivera Chats. Parece superar la aprobación de medidas de proyectos y resoluciones concurrentes, es lo que mide la gráfica de Tomás Rivera Chats. La tabla que preparamos, en resumen. Sí, di aquí los números, 205, 292 y 314. De acuerdo. O sea, 2017, 2020 y 2025 respectivamente. De acuerdo. Eso lo que quiere decir es que cuando tú comparas la administración inmediatamente anterior por sobre 100 y pico de medidas. Not fair, porque había un gobierno compartido que quizás pero trancaba un poco el trámite. Bueno, ¿cuáles? Porque le trancaban el trámite al Partido Nuevo Progresista. Al resto, pues no. Era el gobernador. Bueno, está bien, pero cuando ellos querían producir sus leyes, las producían sin problema alguno. Sí, peleaban entre ellos también. Pues, pero las producían. Allá sus problemas internos, que no tienen nada que ver La cosa no corrió como... Para nada corrió. Pero lo que demuestra que no hay ni siquiera una cohesión interna. Pero
si comparamos, perdónenme en el gallito, que es que estoy enfermo. Si comparamos, Delicado de salud. si comparamos este turno al bate con el turno anterior de la administración previa digamos, en la que la legislatura fue el PNP, 2017. La de Pedro Pierluisi, la de Wanda Vázquez, 2017. la de Ricky Rosselló. Ahí todavía también nos superamos. O sea, estamos hablando de que la previa presidencia de Tomás... Fíjate, yo pensaba que esa comparación era injusta y te lo había dicho. Pues, pero... Porque Ricky entró con un paquete de medidas que ya había anunciado y el día que juramentó de madrugada ya él venía con las primeras 3 leyes, se las aprobaron. Mira, yo te voy a decir una cosa. En el caso de Jennifer González no fue así y se han desarrollado comités, pero evidentemente se supera. Se supera a uno mismo. Pero que hay y yo esa creo mochila que también. Bueno, pero espérate. Hubo mucho cambio de Ricky, que si del DCP, hubo reformas, lo de los empleados públicos y los beneficios, todo. Pues aquí yo lo que te puedo decir es que aquí se están mirando proyectos del Senado, resoluciones conjuntas del Senado, ambas son proyectos de ley y directrices, no son mociones de reconocimiento o algo así, que son necesarias, pero no están contabilizadas ahí. Ahora, la mía. No, triste. No. Lo que yo sí te puedo decir es que, y esto tuve la oportunidad de decírselo en estos días, la capacidad administrativa del presidente del Senado ha ido evolucionando cada vez más y se ha ido perfeccionando a tal punto que el trabajo del Senado como equipo lo empujamos tan, a mi juicio, bien, que a estas alturas del cierre, estas amanecidas de las que se hablan no se ha dado ni un día. No. Y yo se lo agradezco al presidente del Senado. Para nada se van a dar. Y yo se lo agradezco al presidente del Senado porque eso es sana administración. Esto es ejecutar como se supone. ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas a último minuto si pude trabajarlas desde el principio? Así se lo decía a mi gente en la oficina. En mi oficina le decía a la gente, nosotros vamos a trabajar desde el día 1. Y así fue que lo hicimos. Agradecido por tu tiempo. Que te mejores pronto. Hablaremos porque pareces estar contento y satisfecho. Yo estoy contento y satisfecho. Veremos a ver qué viene en ese receso. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Acompaña en la mañana de hoy Rebeca González, directora de Homeland Security en Puerto Rico. Y este asunto ha estado, ¿verdad?, en palestra pública. Buenos días, primero que nada. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti y a todos sus radioescuchas. Saludos. Mira, se ha hablado mucho de estos operativos. Se ven cosas fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Hay asuntos acá que hemos visto en obras de construcción. Hay personas, decía ayer, que también están ofreciendo confidencias de donde hay personas, ¿verdad? Que no es necesariamente que ustedes salen por ahí en una guagua a buscar la gente, sino que pues les ofrecen información. Pero trascendido eso, Rebeca, quería comenzar, ¿cómo verdaderamente se da este operativo una vez ustedes intervienen con las personas? ¿Qué pasa después con ellos? Quería llevarlo en ese proceso porque no necesariamente es como describe mucha gente, que esto si fuera son como los campos de concentración de refugiados nazis. Okay. Primero que todo te tengo que coger 5 segundos, que hoy cumplo 15 años de aniversario con mi esposo. Felicidades al Señor que piensa que manda y que Dios nos acompañe en este caminar, amén, que ha sido bastante duro. En cuanto al tema, ¿verdad?, de qué pasa antes y qué pasa después cuando una persona se pone en un proceso administrativo. Como todos sabemos, en los Estados Unidos los centros de detención están a capacidad. Y cómo funcionan los centros de detención es removiendo personas, ¿verdad? Todas las personas que sean procesadas administrativamente, la mayoría de ellos, porque todos los casos son individuales, claro, no hay un caso que sea similar, tienen un derecho de ver a un juez. Y si esa persona pues así asimila el derecho de ir a ver un juez, pues ese proceso de removerlo del país se dilata, porque tiene una vista y le dan una vista de fianza. Han habido personas que nosotros hemos removido de Puerto Rico que ya están de regreso bajo fianza y están esperando la vista al juez. No necesariamente la vista al juez se da inmediatamente, que eso era una de las cosas que estaban tratando de discutir, que si ponían a los jueces a trabajar sábado y domingo, como están trabajando los agentes para Aquí no adelantar. Hay centro de detención. En Puerto Rico no hay centro de detención. Nosotros lo que tenemos aquí son unos centros de detención temporeros. En ocasiones nos podemos pasar de las 48 horas pidiendo un permiso, ¿verdad?, a Washington para podernos pasar de eso. Usualmente lo que hacemos es que cuando ya tenemos más de 20, 25 personas, llega un avión de ICE, sin celebrar vista ni nada.
Sin celebrar visa. Se da la intervención, se pone bajo arresto a la persona y se saca del país. Y dependiendo de lo que ellos escojan, ¿verdad? Porque si tú eres una persona que nunca has tenido ningún tipo de intervención, pues tú cualificas para una remoción voluntaria. Okay. Y ahí mismo pues te procesan administrativamente y puede que te vayas ese mismo día. ¿Qué es eso? Explícamelo cómo funciona en la práctica para que la gente que está allá afuera con un miedo terrible, ¿verdad? Y no es para menos, que no se atreven ni a ir al supermercado ni a las gestiones médicas, lo entienda. ¿Qué pasa cuando se da esa intervención? Pues esa remoción voluntaria solamente vas a cualificar si nunca has sido intervenido previamente por ninguna oficial de inmigración. No tienes antecedentes penales. No tienes antecedentes con inmigración. Ya. No tienes ningún tipo de antecedentes con inmigración. Y si has entrado al país recientemente, creo que son 2 años o 5 años para cualificar. El beneficio de la remoción voluntaria, que hasta ayer pusimos toda la información en la página de nosotros de Instagram, es que te vas inmediatamente, ¿verdad? En ocasiones, ahora mismo nosotros estamos pagando el incentivo, digo, no solamente el incentivo de $1,000, estamos pagando tu regreso a tu país de origen, ¿verdad? En muchas ocasiones pues se hace a través de una línea aérea o a través del mismo ferry, si es a la República Dominicana, porque recuerda, no todas las personas son de origen dominicano. ¿Se mantiene el registro de esas personas en algún momento? Sí, esas personas. Si la intentan por segunda vez. Sí, tienen que ser procesadas administrativamente. So, el que yo diga, pues me voy en el aeropuerto y yo me voy voluntariamente, pues está, ¿verdad? Pero como quiera, aunque se vaya voluntariamente, se mantiene un registro de eso. Claro, si ellos se van sin que nosotros los procesemos, pues pueden encontrarse con un agente de nosotros en el aeropuerto y ahí vamos a intervenir y ahí vamos a procesarlo. No es seguro. Por eso, pero el registro de la intervención. Sí, se da, 100%. Se procesa administrativamente, te sacan tus huellas, tú vas a entrar en el sistema de inmigración, porque esa es la única forma y manera que nosotros tenemos de poder saber ya si que se te removió no hay un centro de detención ni la persona se le celebra la vista de inmediato. ¿Qué ocurre cuando ese agente interviene? ¿Qué oportunidad quizás se le da a esa persona de, mira, estoy en trámite, tengo X o Y excepción dentro del marco de la ley, soy un ciudadano pero no ando con mi documentación? ¿Esa oportunidad se da en la intervención o inmediatamente después, Rebeca? Eso va a depender. Si nosotros estamos en un operativo, como en ocasiones salimos, ¿verdad? Una cosa que somos un grupo de agentes grandes y vamos, ejemplo, en la gallera. Si nosotros estamos en una gallera, en ese momento ahí, yo no puedo esperar a que tú busques documentos, vayas al carro, no puedo. Ahí, si tú no tienes tus documentos contigo, yo tengo que transportarte a nuestro edificio. Y ahí cuando estamos en el edificio, yo voy a correr tus huellas y ahí voy a saber que si eres residente, si tienes algún estatus pendiente, si tienes alguna vista pendiente. Más allá del trámite que te pueda comprobar la persona en su teléfono o lo que tenga a la mano. Claro. Si estoy, ¿verdad?, en una intervención diaria, porque recuerda, se hacen intervenciones diarias, son equipos diarias, los equipos de trabajo salen a intervenir diariamente. Nosotros tenemos sobre 1,200 órdenes finales de deportación que tenemos que ejecutar. Y esas ¿Esa es la cuota? Esas son las órdenes finales de deportación que tiene Puerto Rico. O sea, eso es lo que tienen ustedes, que le identificaron ya gente. En el sistema que ya están con una orden final de deportación, que esas personas no tienen... puede ser que esa gente ya no esté aquí también. Claro, eso se va a la casa, se identifica que ahí no reside la persona y pues se dice que la dirección no está buena. Yeah. ¿Qué pasa? Llegan muchas inteligencias. La inteligencia como la intervención del señor que tenía la perrita, eso fue una inteligencia. Las personas llaman todo el tiempo a nuestro centro de comunicaciones. Los mismos vecinos o las mismas gente que tiene dinámica con esa gente. Claro, y entiendo también que hay muchas personas y esto, ¿verdad?, que se ha tomado como un ámbito político porque ha sido, ¿verdad?, la balanza por presidente, ¿verdad? La balanza se ha movido en base al presidente que está. Y por eso pues se ha tomado como un ámbito político, pero realmente es ejecutar la ley. Es la ley lo que estamos ejecutando. No es una ley nueva, es una ley bien vieja. La ley de inmigración es una ley de las leyes más viejas que tenemos. ¿Qué derechos tiene una persona al momento de intervenirse si entiende que se ha cometido algún abuso o exceso por parte de la fuerza de la gente que interviene? Alguien que no es ciudadano y que obviamente se enfrenta a una intervención. Todas las personas en el momento de que están siendo entrevistados, ¿verdad? Tal vez no van a ser entrevistados en el momento de la intervención. Ningún oficial de inmigración va a estar ahí haciendo una entrevista. Cuando ellos llegan al centro, a la oficina de nosotros, se hace una entrevista que las preguntas son preguntas para todo el mundo. Ya. Y se le pregunta, ¿verdad?, si tiene alguna preocupación, incluso se le pregunta si tiene algún temor de regresar a su país, porque hay personas que tienen temor de regresar a su país. Todo eso todas esas preguntas se les hacen
Y en ese es el momento que ellos dicen, mira, el oficial que intervino conmigo me dio una pela, me arrancó las uñas. Exacto, me mordió el incidente que haya sucedido. Y en ese momento eso se documenta y nosotros tenemos que reportarlo a nuestras oficinas de asuntos internos porque nosotros no nos investigamos nosotros mismos. Nosotros tenemos una oficina. ¿Y ha habido casos de eso? Han habido casos de alegaciones que hubo un individuo en nuestro primer operativo de La Gallera que hizo una alegación de que los oficiales lo agredieron y eso se envió para que se investigara. Creo que se entrevistó todo. Una de las cosas que sale ayer, no sé si es cierto, es que como los agentes muchas veces están enmascarados, pudiera haber, yo no sé si eso es cierto o no, si le ha llegado, pero trascendió ayer en uno de los programas aquí en Telemundo, de que pudieran haber gente que no necesariamente, impersonando agentes de inmigración, por ahí llevándose gente. ¿Han escuchado algo de eso, Rebeca? No he escuchado eso ni aquí ni en La Nación. Sí sé que los agentes están enmascarados porque a nivel nación el nivel de amenaza ha sido alto. Hay una página. O sea, hay un tipo de vigilantismo, quizás, ¿cómo se llama? Hay un portal que ponen las fotos de nosotros como agentes de inmigración y aduana. Hay un portal que ponen en donde estamos ubicados o en donde estamos operando. En el mismo Facebook todo el tiempo, tan pronto ven a los oficiales en un área, lo suben y dicen, mira, peligro, cuidado, está en esta área. Y ellos están enmascarados porque tienen familia, tienen hijos y la práctica, ¿verdad?, es buscarlo en las redes sociales y ya lo encuentran y entonces lo ponen público. Hay uno de los elementos que se ha traído, que es la separación de los niños, o sea, de los menores, de sus padres. ¿Cómo se está trabajando esto aquí, dentro de todos los eventos que están ocurriendo? ¿Eso sucede? ¿Se deja el menor así suelto? No, nosotros no separamos unidades de familia. Lo que pasa es que hay ocasiones, ¿verdad?, que ambos padres no tienen estatus migratorio. Correcto. Y ambos padres no se van a poder quedar. Se va a poder quedar un padre, ¿verdad? Y aunque no tenga estatus migratorio. Aunque no tenga estatus migratorio, se va a quedar en lo que se da el proceso. No se va a poner bajo detención. Ahora mismo las instrucciones son que todo el mundo se pone bajo detención, no importa qué. Pero esa detención no es aquí. Pero esa detención no es aquí. Esa detención es temporera aquí y se va a un centro de detención en donde le toque porque los centros de detención, como te mencioné, están llenos. Yo hace como 3 semanas hubo un caso de una pareja que ambos estaban sin estatus migratorio. En ese caso específicamente lo que hicimos fue que citamos a la mamá y al papá se le puso un grillete electrónico para que compareciera. Hubo otro caso que hubo que poner al papá en proceso de remoción, ¿verdad? Y la mamá se quedó con el menor. Ha habido casos que papás no tienen quien dejar los menores y no hay mamá y él ha tomado la decisión de irse con los 2 menores y se remueven el papá y se lleva a sus hijos. A pesar de que son menores, a lo mejor si nacieron aquí son ciudadanos. Claro, pero obviamente él sabe que si se va voluntariamente, sus hijos pueden pedirlo y pueden entrar al país, que es lo que ha dicho la Secretaría de Seguridad Nacional en muchas ocasiones. La forma más fácil, porque es la más que te beneficia, es irte voluntariamente, si cualifica, ¿verdad? Claro. En el sentido de que en un futuro puedes cualificar para pedir y ese menor siendo ciudadano americano probablemente va a confrontar una situación entonces allá para poder permanecer más tiempo de lo que le permite la visa de turista. Bueno, claro, pues como son menores de edad van a estar ante el amparo del custodio legal, que si tiene estatus migratorio en ese país no va a tener ningún problema. No debería tener problema. Me dices que hay una cantidad de intervenciones que ustedes antes no hacían. Y eso cuesta dinero, cuesta recursos de personal también. ¿Cómo han manejado ese asunto a nivel de logística, del cansancio, la fatiga de ese personal, cuando no se hacían tantas intervenciones? ¿Han recibido personal nuevo? ¿Han contratado? ¿Cómo han manejado esa parte del recurso presupuestario y el recurso de personal? Pues claro, nosotros nos empezamos a preparar para esto cuando el presidente ganó las elecciones, en noviembre. Empezamos nosotros a prepararnos para esto como directora de la agencia ya con 23 años de servicio. Yo he trabajado bajo diferentes administraciones. Se sabía que esta administración iba a ser centrada en inmigración. Nosotros lo que hicimos fue reorganizar, ¿verdad?, los recursos y poner prioridades. Cuando empiezan a llegar las instrucciones, que es cuando el presidente coge el mando y firma la orden ejecutiva el primer día que él juramenta, pues entonces
ahí fue que aunque estábamos organizándonos, pues ahí es que nos llega la instrucción. Ustedes tienen que, 75% de su personal tiene que estar dedicado a enforzar la ley de inmigración. Y eso fue lo que se hizo. ¿Cuál es la respuesta? Eddie, lo hacemos todo, ¿verdad? Hay que hacerlo todo. Los empleados están trabajando 7 días a la semana. Un operativo, 2 operativos, 3 operativos al mes. Ayer incautamos unos kilos en el área oeste. Viene un operativo grande por ahí, arrestando depredadores sexuales contra menores. Se tiene que hacer todo. Para allá quería ir, y por eso hago la pregunta de la cuestión presupuestaria y de personal, si se ha tenido que sacrificar otro trabajo que ustedes estaban haciendo, como el perseguir a los pedófilos y a la cosa de la trata, que también habían tenido unos logros importantes en los años anteriores. ¿Han tenido que sacrificar una cosa por hacer estas intervenciones con los inmigrantes? No he sacrificado nada del grupo de crímenes contra menores. Eso siempre ha sido una prioridad para mí. Y el grupo de crímenes contra menores continúa trabajando como siempre con su mismo personal. Lo que sí hemos puesto, ¿verdad? Un poco en el sartén de atrás, ¿verdad? Porque todavía se está cocinando. Son las investigaciones a largo término, ejemplo, como investigaciones de lavado de dinero, que son investigaciones que se dan a largo término. Pues esos agentes yo los tengo ahora mismo apoyando la iniciativa de inmigración. Pero banging down doors, como le llaman, o sea, los de impacto, las unidades de impacto, no contaban con tantos ustedes aquí como para esa cantidad de... No, claro. ¿Han recibido refuerzos? ¿Han recibido presupuesto adicional quizás para la agencia? Claro, presupuesto adicional para pagar horas extra, que eso lo tenemos, y también tenemos el personal de todas las agencias del Departamento de Justicia, que no teníamos. Okay. Tenemos al FBI, a la DEA, a los alguaciles federales, los inspectores postales, IRS, están todas las agencias. Toda esa gente está siendo parte de los operativos. Están apoyando los grupos de inmigración. Wow. Ya se está impactando no solamente en Puerto Rico, sino en jurisdicciones de los Estados Unidos también, ciertas industrias, y el presidente como que parece que va a flexibilizar lo que tiene que ver con la industria de agricultura y la hotelera particularmente. Sí. ¿Cómo pudiera eso trascender acá a Puerto Rico? Pues las instrucciones, ¿verdad? Cambian diariamente. Uh-huh. Habían enviado instrucciones de aguantar todo tipo de operaciones en restaurantes, agricultura y hoteles. Pues pasaron 2 días y después se mantuvo el hold, ¿verdad? El mantenerse fuera de la agricultura. Solo los restaurantes y los hoteles pues todavía están al contrario, enfocándonos como antes, que estábamos saliendo a hacer inspecciones de trabajo diariamente, y eso todavía continúa. Salimos a hacer inspecciones de trabajo diariamente. Diariamente visitamos restaurantes, autocentros, pero diferentes, ¿cómo entonces quizás pudiera, negocios? Me llevo al que trabaja en el laundry o en el taller de mecánica, pero al de el restaurante y el del hotel lo dejo? No, el restaurante y el hotel ya está de nuevo en pie. Los únicos a los cuales en este momento están fuera de la iniciativa son las fincas de los agricultores. Entrar a la finca como tal, ¿verdad? Que eso fue el mensaje, el último mensaje que dieron. Yo creo que les complica un poco. Pero estaban diciendo, ¿verdad? Que no, escuché que estaban diciendo que no hace la diferencia si entras a la finca, pero vas a la casa y te llevas a la persona que estaba recogiendo el café, claro. ¿Verdad? Pues, me están preguntando del caso del perrito, o de la perrita. El caso de la perrita. Cuéntame. Me fascinaría aclarar el caso de la perrita, porque creo que realmente el caso de la perrita fue sumamente injusto para estos agentes que, ¿verdad? ¿Injusto para los agentes? Que fueron un poquito más allá de lo que tenían que ir. Pues el caso de la perrita llegó a través de una inteligencia por el centro de comunicaciones de nosotros. Y alguien llamó y lo denunció. Ajá. Los agentes hacen su intervención, el señor le dice que llegó en Yola, que no tiene estatus migratorio. Él estaba en la calle vendiendo fruta, para aquellos que no lo... Él estaba en una esquina con un carrito de compra. Uh-huh. Tiene como que unos cocos ahí. Los muchachos no me dijeron si estaban, ¿verdad?, gestionando la venta de cocos. Pero le preguntan al señor, ¿hay quien se quede con la perrita? El señor dice, sí, está esta persona. Ellos llevan al señor a casa de una persona que le dijo que se va a quedar con la perrita. La gente no tenían que hacer eso. No, claro que no. Pero es que estas son cosas, ¿verdad?, que no se desconocen. Uh-huh. La persona que se iba a quedar con la perrita dijo que no quería quedarse con la perrita. Ellos van más allá, llaman
al albergue para que lo busquen, y el albergue le dice, lo podemos buscar, pero saben que si nadie lo recoge, lo que va es, ¿verdad? Es sacrificarlo. Ya hacen otra llamada. Todo esto allí, ellos eran 2 agentes con el arrestado en el lugar. Y hacen una llamada a la entidad de Common Cause for Pause. Y esa entidad les dice, sí, nosotros podemos ir a buscarlo. Y ellos, obviamente, le sueltan un poco el collar a la perrita para que la perrita no se quede apretada en el carrito. Se van a transportar al detenido. Están en comunicación con la entidad los llama, como a los 20 minutos le decimos, tenemos custodia de la perrita, pero los vecinos no están interviniendo, no nos dejan coger a la perrita. Ellos le ponen el teléfono al señor para que el señor le dé autorización a coger a la perrita. Ahí ellos le dicen... Pero esto da para una serie de Netflix. Da para una serie de Netflix. Ahí ellos, le dicen al señor que ellos le van a enviar la perrita a la República Dominicana. El señor se puso bien emocional y le dice a los agentes, ya lo tenemos. Incluso... al otro día llaman a la gente a decirle que la perrita estaba en súper buena condición, que la desparasitaron, que le hicieron la operaron, que estaba en buenas condiciones, que estaba saludable. Le dieron atención. Le dieron atención y que la iban a transportar para la República Dominicana. Rebeca, la entidad. Tú eres puertorriqueña. Claro, soy puertorriqueña. Trascendió la semana pasada que y los agentes son puertorriqueños también. ¿Cuánto les afecta a ustedes esto emocionalmente cuando ven esas historias de separación de familia? Mira, yo pienso que nosotros como agentes y como puertorriqueños hemos tratado esto con la mayor empatía, pero nosotros al final del día somos agentes de ley y orden y nosotros juramentamos por ejecutar unas leyes de inmigración y control de aduana, porque la agencia de nosotros se llama Inmigración y Control de Aduana. Todo el mundo sabía que en todo momento esas son las leyes que tú tienes que ejecutar cuando solicitaste a esta agencia. Pero hay situaciones que impactan a los agentes. Obviamente los agentes que bregaron con esta perrita han estado bien toda la semana preocupados en el sentido de que la imagen que se dio de ellos, ¿verdad? No fue realmente lo que sucedió. Y entiendo que en muchas ocasiones, no solamente con la perrita, cuando hay estas intervenciones, se hacen llamadas a familiares, se hacen llamadas a diferentes personas que pueden proveer documentos, van más allá de su trabajo. Y eso pues no lo ven, ¿verdad? Porque lo que se ve son los videos que captan los terceros y son bien pocas las ocasiones que nos dicen, miren, esto sucedió o no sucedió. El artículo sale sin confirmar si es cierto o no. Pero claro, los agentes hacen su trabajo, lo llevan a cabo, pero hay un peso emocional, todos somos humanos, ¿verdad? Y yo ¿Cómo se ha manifestado eso? ¿Ha tenido que venir counseling para alguien? Alguien de momento dice, mira, de verdad que ya esto está brutal, no quiero hacer eso, quizás. Pues mira, no, ellos no he tenido esa situación. Nosotros sí tenemos un peer support program que es local y a nivel nación también, que dan apoyo compañeros de trabajo. Se llama peer por eso, pero son compañeros de trabajo que tienen un entrenamiento especial. Yo lo tengo también para dar apoyo de consejería. Nosotros tenemos también el programa de consejería, que si hay alguna situación, pues el gobierno te cubre la consejería que necesites. Pero ellos están bien enfocados y siempre, ¿verdad? Cuando uno es agente de ley y orden, uno nace para esto. Esto no es algo como que de momento uno dice, pues voy a empezar a ejecutar la ley. Uno nace y uno tiene esa vocación y ellos están bien enfocados y dirigidos a llevar a cabo su misión y llevar a cabo su trabajo. Estamos trabajando 7 días a la semana. Y lo más importante para ellos y lo que satisface a uno es llevarlo con empatía, hacer las cosas con respeto, tratar a todo el mundo por igual. Y de igual forma, ¿verdad? El llamado es tratenlos con respeto y de ambas partes, ¿verdad? Porque ellos son agentes de ley y orden y también se tienen que dar a respetar si se les falta el respeto. Siempre en mi análisis saco el prejuicio al frente. Te conozco hace algún tiempo, conozco a tu esposo, he conocido a los niños, eres mamá. Por eso te pregunté del toll emocional, de la carga emocional. ¿Cuán diferente sería si viniera un vaquero de algún otro sitio a ocupar la posición que ocupa Rebeca González hoy a cargo de Homeland Security en Puerto Rico? Pues mire, yo entiendo que fuera bien diferente en el sentido de que yo entiendo la cultura de nosotros, entiendo la cultura migratoria de Puerto Rico, ¿verdad? Y sé
y conozco el vínculo de hermandad que tenemos nosotros con nuestro país hermano, que es República Dominicana, por su cercanía y por la capacidad, ¿verdad? Y que en un momento dado nosotros íbamos para allá. Claro, y el número de inmigrantes que nosotros tenemos aquí, y no solamente, ¿verdad? La situación con la República Dominicana, la situación que está en Venezuela, es una situación Esa me sorprendió. Le tengo aquí apuntado por eso, porque me hablaste ahorita de las personas que tenían temor de regresar a sus países y recientemente el Tribunal Supremo validó la cancelación de estos TPS, de estos asilos políticos por temor a tortura, inclusive, que yo creo que es lo más extremo. Sí. El asilo político no es tan fácil de conseguir porque en el asilo político uno tiene que probar que tienes temor a regresar a tu país por algo que el gobierno te hizo a ti y a tu familia, ¿verdad? Y en las diferentes circunstancias en Venezuela, pues el temor de ellos es por la situación que hay en el país, no necesariamente porque pasaron alguna situación con el gobierno de Venezuela como tal. Y por eso el asilo no es fácil de conseguir en ese sentido ni de aprobar. No todo el que solicita asilo se le aprueba. Rebeca, gracias por estar acá con nosotros. Siempre quiero darle seguimiento a la situación de los niños, que es importante el asunto de todo lo que se hace tecnológicamente a través de los sistemas de información, que sé que están bien pendientes a eso y por eso te pregunté si acaso se había sacrificado en cuanto a eso. Está sin tocar el grupo de crímenes contra menores. Es importante dar esa seguridad a los padres, ¿verdad? Porque muchas veces uno está complicado, no está tan pendiente y de momento cosas ocurren y hay mucho depredador todavía por ahí suelto. Las estadísticas así nos lo relatan. Así que agradecido por tu tiempo. Gracias a ti, hablaremos Eddie, pronto y felicidades tanto a ti como a Alexis. Gracias. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poquito de energía con uno de los que sabe algo de esto, un amigo de hace mucho tiempo y que la compañía está en el Hit Parade por ciertas cosas recientemente. Así que hablaremos con Iván Báez, director de Genera Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A través de... En la mañana de hoy me acompaña buen amigo Iván Báez de Genera PR. Buenos días, bienvenido por fin. Buen día, Eddie. Gracias por la oportunidad y buen día a toda la audiencia. ¿Cuánto ha cambiado tu vida recientemente desde ocupar esta posición? Pues te tengo que decir ocupabas antes? Que me encanta. Sí. Me lo disfruto. Es como, yo vengo de una multinacional y es como estar en esa multinacional que estaba de retail al principio. Ok. Era la misma historia y tú... Pero ahora tienen como que más chichones que, pues, no, que amasaron, ¿no? Era similar. Era igual, sí. Era similar. Estos son más públicos, quizás. Quizás es más público, hay mucha más pasión, pero yo te tengo que decir que 50% es ruido. El otro 50% es trabajo que se puede ejecutar. Ok. Y una vez tú tienes un plan y puedes ejecutarlo y vas a normalizar la cosa, eventualmente vas a dejar de ser un tema de discusión. Pero 50% es ruido. Wow. Recientemente, ¿verdad? Y yo explico, usualmente, por lo menos una noticia al día analizo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Sabes que en un momento dado corrí para ser el representante ante la Junta de Gobierno en representación del ciudadano. Luego hubo un nombramiento para la Oficina de Protección al Consumidor. Y conozco esta parte muy bien. Mi papá dirigió por mucho tiempo la medición para farmacéuticas y a gran escala, ¿no? Lo que era el sector industrial del país. Y yo he tratado de equiparar el rol de los dos operadores privados como el gerente que uno contrata. Y le das un presupuesto y le das también, obviamente, un salario, una compensación. Y parece, de cierto tiempo para acá, tanto como para Luma como para Genera, haberse afectado ese presupuesto operativo para lo que ustedes se obligaron a hacer en un contrato. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, es correcto. Y que ese dinero que se tiene que poner en unas cuentas no necesariamente está ahí. Trasciende recientemente de que eso pudiera ser una obligación de Luma porque está a cargo de la generación y de la compra de combustible que más recientemente parece afectarle entonces a Genera para que esa turbina siga corriendo en esa planta. Pues mira, en ese tema básicamente yo me enfoco más en la solución. Yo creo que pero había repartición de culpas. Si hay algún tipo de situación con el funding que se deba recibir para las operaciones y para continuar la compra de combustible, es algo que se está solucionando. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que tan reciente como este pasado lunes tuvimos una reunión, todas las partes, en la Junta de Control Fiscal, y se
está estableciendo un plan de trabajo con miras a solucionar ese tipo de situaciones. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que ese debate de que si es culpa de un operador o de otro, o si es culpa del gobierno, que te decía referencia. yo entiendo que es más ruido. Yo creo que se puede solucionar y ya estamos encaminados hacia eso. Yo creo que, nuevamente, Genera propone soluciones, no propone controversia. Nosotros vinimos aquí con un plan a 10 años, un contrato a 10 años, con el fin de establecer 4 puntos básicos. Buscar ahorro, confiabilidad en las plantas que estamos operando, apoyar a empleos locales y suplidores locales y apoyar que Puerto Rico se mueva a combustibles más limpios. ¿Han podido lograr eso en este tiempo que llevan? Estamos en la parte de los ahorros. Ciertamente hemos logrado buscar todos los ahorros posibles y estamos proponiendo cambiar varias plantas a combustibles de diésel a gas natural. Diésel es más caro, más costoso, más contaminante. Gas natural más limpio, más barato. Eso se propuso para las plantas de Mayagüez, de Cambalache, Arecibo y de Palo Seco. Eso representaría ahorros para el pueblo de Puerto Rico. ¿Y el negociado se puso? Básicamente está todavía analizándolo. Está analizándolo. O sea, llevamos 1 año y medio. ¿Pudiera interpretarse que eso es self-serving porque la compañía se distribuye también, tiene el contrato de distribución del combustible? Al final del día, el gobierno tiene varios suplidores en estos momentos. O sea, aquí Naturgy es un suplidor. Sí. New Fortress, nuestra matriz. Tienes uno que es local también, suplidor. ¿Verdad? A nivel de plantas, no. A nivel de plantas, Naturgy es un suplidor y New Fortress. Así que aquí no hay un monopolio ni nada de eso por el estilo. Lo que estamos buscando es, si nos contrataron para buscar ahorro, pues vamos a ejecutarlo. Y mi exhortación al negociado es sencillamente vayan, miren, vayan a las plantas, vean los proyectos y dejemos de estar con las mociones y estar poniendo obstáculos para que se puedan ejecutar estos proyectos y buscar esas economías. Así que yo creo que eso número 1. Número 2, en la parte de generación. ¿Qué hemos hecho? El SAR de Energía nos pidió, y la gobernadora, que pudiéramos tratar de acelerar reparaciones. Nosotros logramos meter 700 megawatts adicionales al sistema. Pero tú y yo hemos hablado de eso. O sea, las piezas de esas máquinas, tú no vas a donde tú trabajabas antes a la tienda y las consigues. Tienes que mandarlas a hacer en muchas instancias. No es arreglar una lavadora ni una estufa, definitivamente, pero se logró y se está trabajando. Aun cuando se te puedan dañar plantas, si tú logras aumentar esa capacidad de generación y se dañen una o las tengas que arreglar porque esas plantas pues, adolecen de un problema que son tecnologías viejas que fallan usualmente por las calderas, se rompen los tubos. Pues además básicamente. De que están al lado de la playa, que el salitre debe hacer las cantos. También, o sea, al final del día, yo creo que se ha cumplido el objetivo de acelerar esas reparaciones y aumentar esa capacidad de generación de cara al verano. Muchas veces se anuncia que va a haber limitaciones de generación. Mira, puede ser cierto. Sin embargo, mira cómo está ahora mismo la trayectoria hasta la fecha. No han habido averías mayores. Estamos en una mejor posición de lo que tuvimos en el verano del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estábamos viendo quizás lo que vimos en el 31 de diciembre, bueno, el 14 de febrero? Se esperaba que para las madres también hubiese otro cantazo, quizás por el salgazo o algún pajarito. Siempre estamos en riesgo, porque somos un sistema aislado de que ocurran algún tipo de falla. Sin embargo, si tú tienes suficiente capacidad de generación, puedes arreglar una planta, se te daña una, la sacas sin que la gente sufra el efecto y arreglas otra. Y ese es el constante balance que tenemos una planta que se daña, todos pues decimos, ay Dios mío, aquí vamos de nuevo. Pues si tienes suficientes reservas, ahí puedes compensar. Y eso pues nos pone en una mejor posición. Tengo que pausar, pero cuando regresemos, quiero que me hables de lo que dice el contrato que ustedes firmaron, que hicieron el due diligence debido cuando entraron a la operación, versus estos cambios de política pública y cómo eso pudiera, ¿verdad?, cambiarle las reglas de juego a ustedes, porque si ustedes se obligaron a hacer algo y de momento ahora me cambias el canasto y me lo pones más lejos, es más complicado para el cumplimiento y la renegociación del contrato que está pendiente también ante el negociado. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y continúo dialogando con el amigo Iván Báez. La posición tuya se llama ¿cómo?
¿Eres CEO, eres presidente, eres director ejecutivo? ¿Cómo se llama? Vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales. Ok. Asuntos públicos. Bastante público. Te dejo una pregunta en el tintero y es el asunto de el contrato dice una cosa y yo llevo aquí reseñando diferentes partes de prensa todos los días donde parece cambiársele el goalpost, el canasto o las condiciones a las cuales ustedes se obligaron y dijeron, ¿sabes qué? Si es una buena idea, voy a firmar ese contrato. Y una de ellas es la situación administrativa que ahora parece dárseles más poderes a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no está debidamente constituida todavía, y eso tiene otros problemas legales. Pero sin entrar en eso, ¿cuánto verdaderamente les ha cambiado reciente o remotamente las condiciones por las cuales entró la compañía, haciéndole más difícil entonces su desempeño? Porque si yo planifico para esto y de momento me cambias para acá, pues entonces, ¿verdad? Pues mira, básicamente el modelo de negocio genera es cobrar los ahorros, parte de los ahorros la ganancia del negocio. Ahí es donde está la ganancia. Ahí es donde está la ganancia. O sea, el contrato es un contrato de 22.5 millones de pesos al año. La motivación. Esa es la compensación. Eso es lo que le pago a mi gerente por operar las plantas y mantenerlas. Es correcto. Más un presupuesto de 3.3 millones de dólares aproximadamente. 300 son para operaciones y 3 billones para combustible. ¿Dónde es que tú consigues los ahorros? Es buscando ahorros en combustibles más limpios y más económicos y transicionar a gas natural. Nosotros hemos logrado ahorros que fueron sometidos. El negociado pues cuestionó esos ahorros y nosotros retamos al negociado. Porque o sea que esto no son propiamente, esos 48 millones no son bonificaciones, son ahorros que ustedes le han producido al pueblo de Puerto Rico. Correcto. Y parte de esos ahorros, hasta un tope de 100 millones de dólares al año, es 50% para el pueblo de Puerto Rico y 50% para Genera. Dicho eso, sí, se lograron esos ahorros. Finalmente estuvimos en ese tira y jala nuevamente, el negociado, y se llegó a un acuerdo con la gobernadora en donde no íbamos a reconocer los ahorros a futuro y se llegó a un acuerdo por 110 millones de dólares. Ese acuerdo. Esa es la famosa renegociación, que es que te doy los 110 millones y no bonificas más. Y no bonificas. No importa si ahorras o no, no vas a bonificar. Al final del día, para que pero hay un reclamo en trámite que es consono a lo que dice el contrato. Nuevamente, el negociado, después que se llega a ese acuerdo, vino a detener esas bonificaciones luego del acuerdo con la gobernadora. La gobernadora hizo pública ayer sus expresiones de que ella va a defender ese acuerdo. Y yo creo que cuando uno hace negocios en Puerto Rico, hay que sostenerse. Si uno llega a un acuerdo, pues mire, vamos a buscar la manera de solucionarlo. Te están moviendo el canasto entonces, lo que te dije desde un principio. Pero al final del día, yo creo que va a tener solución. Yo creo que yo tengo mucha fe en nuestra gobernadora y en nuestro usuario de energía de que van a lograr poner orden en la casa con el tema del negociado y definitivamente darle certeza a las empresas privadas que venimos a hacer negocios en Puerto Rico y sobre todo estabilizar un sistema. ¿Sientes que la demonificación que ha habido de Luma se le está atribuyendo también a Genera? Mira, por parte de la ciudadanía cuando hay los apogones particularmente. Volviendo a la parte, Genera cumple 2 años el 1 de julio, 2 añitos. Y hemos corrido. Y aquellos llevan 6, 5 funcionando y 1 de práctica. Nosotros hemos corrido desde que comenzamos como si tuviéramos una sala de emergencia. Y ciertamente hemos logrado traer los resultados, hemos logrado poner a correr 2.2 billones de dólares en fondos federales en 3 proyectos estratégicos, componentes críticos que hay que mandarlos a hacer porque las plantas pues son plantas con tecnologías viejas, las que existentes. Pickers, que son las plantas que van a sustituir las plantas de emergencia. Tienen un doble propósito, te ayudan a subir la planta más rápido y también te generan. Correcto. Y ese proyecto pues ya fue adjudicado a General Electric y a Siemens. Y ya estamos corriendo en proceso de traer esas unidades y empezar a instalarlas. Y baterías, que ese proyecto de baterías alrededor de toda la isla son 430 megawatts. Ese proyecto se anunció con Tesla recientemente y ya estamos limpiando terrenos. Empezamos por Vega Baja, Cambalache, vamos a seguir en Palo Seco, en Aguirre, en Costa Sur. Vamos a las millas. Pero ciertamente
eso toma tiempo, 1 año y medio por lo menos en instalarse y ponerlas en función. ¿Cuánto les afecta a ustedes con modelo de negocio, me queda poco tiempo, esto de la generación temporal adicional, más allá de que no los dejaron participar, que también tienen un reclamo en cuanto a eso, que me parece válido, han elevado situaciones preocupantes de cómo se ha diseñado esos bits, ¿verdad? Ese proceso competitivo. Pero si hubiese estas otras compañías que llegan nuevas a colocarse al lado de tu planta, ¿eso no les afecta a ustedes su ganancia y su desempeño? No, para nada. Yo creo que Puerto Rico y nosotros hemos sido consistentes. Pero ustedes hubiesen querido hacer eso. En este caso no es Genera, es la matriz que también pidió para participar. Pero dicho eso, Eddie, Puerto Rico necesita generación temporera adicional, no importa de quién venga. O sea, yo creo que en estos momentos esos 800 megawatts hacen falta. ¿Por qué razón? Porque un sistema aislado como el de nuestra isla necesita tener siempre una reserva para estar sacando plantas, darle el mantenimiento adecuado y tener suficientes reservas de generación en el sistema para que la gente no se afecte. Y yo creo que quien sea que la traiga, pues es una bendición para Puerto Rico. Nos hace falta, lo hemos dicho. De hecho, nosotros hemos sido consistentes, tanto aquí como en Washington, indicando que hacen falta. Inicialmente era 565, luego del análisis de la avería. Ya tienes 365 al lado de acá, con lo que le quitaron a la iniciativa de renovables. La realidad es que hay que ver cuándo los van a instalar y qué tan rápido se van a poner. Porque al final del día no es quién los traiga, es que estén disponibles. ¿Se va a perder dinero federal de esos 18 mil millones que tenemos para la reconstrucción? Yo te puedo decir que por el lado de Genera los estamos utilizando y by the way, o sea, estamos a un 90% de recuperación de fondos federales. O sea, que nosotros estamos utilizando eso y tenemos uno de los récords más certeros y confiables desde el punto de vista de uso de fondos federales. Eso me da mucho orgullo porque tenemos un equipo bien bueno trabajando con FEMA para agilizar. ¿Y se da por reembolso también? Sí. Y está funcionando súper bien. Así que en esa parte nos sentimos súper cómodos. Lo que sí quisiera, pues, es que el pueblo entienda que esta solución, en los 2 años que llevamos, va bien encaminada. Hay luz al final del túnel. Sí. Pero todavía nos queda por lo menos 2 años de estabilización. 10 segundos, temporada de huracanes. ¿Las plantas están ready? Están listas, pero ciertamente, como todo, o sea, tú tienes que trabajar para lo peor. O sea, y ya hemos pasado ya estamos en nuestro 2.º año, tuvimos nuestro primer ejercicio que fue Ernesto, pero nos logramos recuperar rápido. Gracias, Iván, por tu tiempo. Seguiremos hablando. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Dije que tenía que compartir algo con ustedes. Desde el pasado 2 de enero contraje un gran compromiso y acogí una responsabilidad con gran voluntad, con sacrificio, de llevarle a ustedes las informaciones en este espacio. Mucha gente que tengo que agradecer por brindarme la oportunidad de llevarles a ustedes un programa variado, con mucha información, tras más de 2 décadas por mi paso por las diferentes ramas de gobierno. Siempre trato de explicarles cómo se piensan las cosas, se planifican, se llevan al papel y luego cómo se ejecutan. Ese ha sido mi compromiso con ustedes por estos 6 meses. Y mañana será nuestro último programa aquí a través de Telemundo. Permaneceremos en las redes sociales a través del Facebook Live, permaneceremos aquí en Z93, pero me despido de ustedes temporalmente, no sin antes agradecer a todas las personas que fueron viables para esta oportunidad. El señor Cristóbal Ramos, nuestro productor ejecutivo, tanto José como Eduardo Cancela, mi agradecimiento eterno para ellos. Nicol López, Luis Antonio Lachero, gracias Achero. Víctor Morales, también Melvin Ortiz, todos los colaboradores que han pasado por aquí y que nos dan la mano recurrentemente y que tenemos estas conversaciones más allá del análisis que les llevo a ustedes. Mayrita y Steven allá en los controles de Telemundo, más que agradecido por la oportunidad. Esto será un hasta luego. No terminamos el programa, simple y sencillamente no vamos a estar a través de Telemundo, vendrán otros compañeros a llevar a cabo esa responsabilidad. Mañana será nuestro último programa, así que agradecidos a ustedes por la sintonía, por el espacio luego de la salida de Leo y acogerme en sus hogares de día a día todas las mañanas para llevarles a ustedes las informaciones y el análisis desde una trinchera que no es partidista, no es fanática y que vemos las cosas, ¿verdad?, de los diferentes puntos de vista. Y tenemos también aquí a los participantes para que les den su parecer de acuerdo a las preguntas que este servidor les hace.
agradecidísimo nuevamente por darme el espacio en sus pantallas. Aquí estamos siempre y continuaremos con esta voluntad y este sacrificio enorme para llevarles a ustedes las informaciones, el mejor análisis y los protagonistas de la noticia. Agradeciendo a todos, nos vemos nuevamente mañana.